mientras ellos continuaban su camino, injuriando y denostando al Señor. En este momento vi dos figuras luminosas al lado de Jesús. Este volvió sobre sus pasos y pasó en medio del populacho que vociferaba sin ser visto. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 33. Los fariseos disputan con Jesús. Después se dirigió Jesús a una escuela que estaba a igual distancia de Nazaret como de la pequeña Séforis, donde se le unió el discípulo Pármenas de Nazaret. Este hombre había sido compañero de infancia de Jesús y hubiera seguido enseguida a Jesús como los otros discípulos si no hubiera tenido que mantener a sus padres de Nazaret con el servicio de mensajero. En esta escuela se hallaban reunidos muchos escribas y fariseos de la gran Séforis y de la pequeña, y algunos del pueblo. Los fariseos querían disputar con Jesús sobre el divorcio, que Jesús había declarado al maestro en la sinagoga que era añadidura hecha en el rollo de escrituras. Lo habían tomado muy a mal en la gran Séforis, porque esta añadidura procedía precisamente de la enseñanza de estos. Los divorcios se hacían allí con suma facilidad, y tenían estos una casa a propósito para las mujeres divorciadas. El maestro, convicto de su culpa, había copiado de un rollo y había añadido falsas explicaciones por su cuenta. Disputaron largo tiempo con Jesús y no querían entender que debían borrar las añadiduras introducidas en los rollos. Jesús los hizo enmudecer, pero no reconocieron que estaban en error, como confesó el doctor primero. Él les probó la prohibición de las añadiduras y por consiguiente la obligación de borrarlas. Les probó la falsedad de su explicación fundada en la añadidura y les reprochó severamente la facilidad de los divorcios en la ciudad. Les dijo también en qué casos no es permitido al hombre repudiar a la mujer, y añadió que si una parte no puede de ninguna manera avenirse con la otra, pueden separarse uno de otro por consentimiento mutuo, pero no puede la parte más fuerte repudiar a la otra sin consentimiento y sin culpa. No consiguió nada con ellos a pesar de que no pudieron contradecir su doctrina. Estaban irritados y eran engreídos de su ciencia. El escriba de la baja Séforis, convencido por Jesús de la falsedad por sus añadiduras, se convirtió y se apartó completamente de los fariseos y declaró a su comunidad que él enseñaría en adelante la ley sin añadidura, y si no lo querían así, se retiraría de ellos. Esa añadidura en la ley del divorcio era la siguiente: si una parte de los dos casados tuvo relación antes con algún otro, entonces no subsiste el matrimonio, y aquel que tuvo relación con esa parte puede reclamar esa parte como suya, aun en el caso de que ambos vivan perfectamente de acuerdo. Esta añadidura y su explicación las rechazó Jesús, declarando que la ley de la separación y del divorcio es ley dado solo para un pueblo grosero. Dos de los principales fariseos estaban a punto de declarar una separación semejante para su propia conveniencia, y por esto habían introducido esta añadidura a la ley general. Nadie sabía esto, pero lo sabía bien Jesús. Por esto les dijo: ¿no estáis vosotros defendiendo con esta añadidura quizás vuestro propio asunto? Estos fariseos se irritaron sobremanera al verse descubiertos. (34) Jesús en Nazaret.
Jesús se dirigió a Nazaret para llegar a la cual tenía un camino de 2 horas. Entró en la casa que había sido, fuera de la ciudad, del esenio ya difunto Eliud, su amigo. Allí le lavaron los pies, le dieron alimento y le dijeron cuánto se alegraban los nazarenos de su venida. Jesús les respondió: esa alegría no durará mucho, pues no querrán oírme lo que les quiero decir. Subió a la ciudad. En la puerta había apostado uno de los que debía dar el aviso de su llegada. Apenas apareció él, le salieron al encuentro varios fariseos y gente del pueblo. Lo recibieron solemnemente y quisieron llevarlo a un albergue público donde le prepararon una comida de recepción antes del sábado. Él no aceptó y dijo que tenía otras cosas que hacer, y entró en la sinagoga, a donde le siguieron y donde se reunió mucha gente. Era antes del comienzo del sábado. Jesús enseñó de la venida del reino, del cumplimiento de las profecías. Pidió el rollo de Isaías, lo abrió y leyó. 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para evangelizar a los mansos, para curar a los de corazón contrito y predicar la redención de los esclavos y la libertad a los que están encarcelados. Estas frases las explicó como si se tratase de él mismo, de que el Espíritu del Señor había venido sobre él para predicar la salud a los pobres, a los miserables, y cómo debía ser arreglado todo lo injusto, consolando a las viudas, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores. Habló tan hermosamente y tan amablemente que todos estaban llenos de admiración y de alegría, diciéndose entre sí: habla como si realmente fuera el mismo Mesías. La admiración los había entusiasmado de tal manera que ya se tenían por gran cosa porque él fuera de su ciudad. Jesús siguió enseñando mientras llegó el sábado, y habló de la voz del que prepara el camino en el desierto, y cómo debe ser reparado lo injusto y allanado lo tortuoso. Después de esto estuvo Jesús con ellos en una comida. Se mostraron muy amigos y dijeron que había muchos enfermos y que se dignase curarlos. Jesús no aceptó y ellos lo llevaron a bien, pensando que a la mañana quizás lo haría. Después de la comida salió fuera de la ciudad con los esenios. Como éstos se alegraron del buen recibimiento que le habían hecho en la ciudad, Jesús les dijo que esperasen hasta el día siguiente, que ya verían otra cosa muy diferente. Cuando a la mañana siguiente Jesús entró de nuevo en la sinagoga, quiso un judío, al cual le correspondía el turno acostumbrado, tomar los rollos de las Escrituras. Pero Jesús los pidió y leyó el libro quinto de Moisés, capítulo 4, de la obediencia a los mandamientos, y cómo no se debía hacer nada en contra de ellos, y cómo Moisés les explicó a los hijos de Israel lo que Dios mandaba, y cómo ellos observaban muy mal. Entraron también en la lección de los 10 mandamientos y la explicación del primero sobre el amor de Dios. Jesús enseñó con severas palabras y les reprochó que añadiesen muchas cosas a la ley para oprimir al pueblo, mientras ellos no observaban ni siquiera la ley. Les reprochó tan severamente que ellos se irritaron, pues no podían negarle que él dijera la verdad. Murmuraban entre ellos diciendo: ¿cómo es que de repente se ha puesto tan osado? Faltó algún tiempo de aquí y ahora se presenta como si fuera una maravilla. Habla como si fuese el Mesías, pero nosotros conocemos bien al que fue su padre, el carpintero, y a él le conocemos también. ¿Dónde ha aprendido? ¿Cómo se atreve a decirnos esto? De este modo comenzaron silenciosamente a irritarse cada vez más contra él, porque se avergonzaban delante del pueblo al verse reprendidos. Jesús siguió enseñando. A su tiempo salió de la ciudad y se retiró con los esenios. Aquí acudieron a verlo los hijos de un hombre rico, aquellos mismos que le habían pedido anteriormente que lo recibiese entre los discípulos,
pero cuyos padres solo buscaban fama y provecho de ciencia para sus hijos. Pedían que Jesús comiese con ellos. Jesús no aceptó la invitación. Pidieron de nuevo que lo recibiese, diciendo que ellos habían cumplido lo que les había dicho. Entonces les contestó: Si vosotros habéis cumplido todo, entonces no necesitáis ser mis discípulos. Poder seis vosotros también maestros. Con esto los despachó. Jesús comió con los esenios y enseñó en rueda de familia. Ellos le contaron que eran oprimidos allí. Él les aconsejó ir a vivir a Cafarnaúm, donde él también se retiraría a vivir en adelante. –35. Los fariseos se irritan contra Jesús e intentan precipitarle. Mientras tanto habían hecho consulta a los fariseos y habían resuelto que si volvía a hablar tan osadamente como la tarde anterior, le mostrarían que no tenía derecho alguno y harían con él lo que los fariseos de Jerusalén deseaban hace tiempo. Esperaban, no obstante, que se mostraría adulado y que haría prodigios por respeto a ellos. Cuando Jesús llegó a la sinagoga para la conclusión del sábado, habían traído a algunos enfermos. Jesús pasó entre ellos sin sanar a ninguno. En la sinagoga continuó hablando del cumplimiento de los tiempos, de su misión, del último tiempo de la gracia y de su corrupción y del castigo que sobrevendrá si no se corregían, y de cómo Él había venido para ayudarlos, sanarlos y enseñarles. Entonces se irritaron especialmente cuando dijo: Vosotros decís, médico, cúrate a ti mismo. Como has hecho prodigios en Cafarnaúm, hazlos también aquí, en tu patria. Pero no hay profeta acepto en su propia patria. Añadió que los tiempos presentes eran como tiempos de grande hambre, y comparó las poblaciones a pobres viudas. En tiempos de Elías, prosiguió, había muchas viudas pobres en el país, pero el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Sarepta. Y en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos, y sin embargo no sanó sino a Naamán, que era un sirio. Comparó su ciudad con un leproso que no sería curado. Los fariseos se irritaron sobremanera de que los igualase con los leprosos. Se levantaron de sus asientos, se enfurecieron y quisieron poner las manos en él. Pero Jesús les dijo: Cumplid lo que vosotros enseñáis sobre el sábado y no lo quebrantéis. Más tarde podréis hacer lo que pensáis hacer. Entonces lo dejaron enseñando y se fueron murmurando con expresiones de burla. Dejaron sus asientos y se dirigieron a la puerta. Jesús explicó sus últimas palabras y salió de la sinagoga. Unos 20 fariseos le rodearon a la salida y sujetándolo junto a la puerta le dijeron: Vamos, ahora ven con nosotros a un lugar alto. Allí podrás repetir tu enseñanza y nosotros te contestaremos como se merece. Él les dijo que lo dejasen libre porque lo seguiría. Y ellos marchaban rodeándole como guardias, y mucho pueblo iba detrás. Se levantó un griterío y una serie de burlas no bien concluyó el sábado. Se enfurecían cada vez más y cada uno quería rivalizar en decir alguna burla más hiriente. Queremos contestarte. Queremos que vayas a la viuda de Sarepta. Conviene que vayas a sanar al sirio Naamán. Si eres Elías, conviene que marches al cielo. Nosotros queremos señalarte un buen sitio. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no has traído a tus secuaces? ¿No tuviste valor de traerlos? ¿No tenías el pan asegurado en compañía de tus pobres padres? Y ahora que estás saciado, ¿quieres burlarte de nosotros? Nosotros queremos oírte. Debes hablar ahora delante de todo el pueblo a cielo descubierto, y nosotros te contestaremos. Con estos gritos sarcásticos y burlas,
Fueron subiendo la pendiente de la ciudad. Jesús continuaba enseñando tranquilo, contestando sus sarcasmos con palabras de la Escritura y profundas reflexiones que los avergonzaba en parte y aumentaba su irritación. La sinagoga estaba situada en la parte occidental de la ciudad. Era ya oscuro y portaban algunas antorchas consigo. Llevaron a Jesús a la parte oriental de la sinagoga y detrás de ella se volvieron a una ancha calle hacia el occidente. Llegaron a una alta pendiente en cuyo lado norte había un pantano y en la parte del mediodía formaba una prominencia rocosa sobre un precipicio escarpado. Había allí un lugar donde solían precipitar a los malhechores. Una vez en el lugar pretendían primero preguntar y hacer hablar a Jesús, para arrojarlo luego al precipicio, que terminaba en una estrecha garganta rocosa. Cuando se acercaban al lugar, se detuvo Jesús, que estaba entre los fariseos, como un preso, mientras ellos continuaban su camino, injuriando y denostando al Señor. En este momento vi dos figuras luminosas al lado de Jesús. Este volvió sobre sus pasos y pasó en medio del populacho que vociferaba sin ser visto. Luego lo vi caminando tranquilamente junto al muro de la ciudad hasta la puerta por donde había entrado ayer. Entró de nuevo en la casa de los esenios. Ellos no habían estado temerosos por él, creían en él y esperaban su llegada. Jesús habló con ellos de su caso. Les dijo de nuevo se retirasen a Cafarnaúm. Les recordó que les había predicho este suceso de Nazaret, y después de media hora abandonó el lugar y partió en dirección de Caná. Nada puede imaginarse del más ridículo que la locura y la confusión que se originó entre los fariseos y demás cuando no vieron más a Jesús entre ellos, a quien creían tener seguro en sus manos. Era un griterío: ¡Alto! ¿Dónde está? El populacho venía detrás, avanzaba irresistiblemente. Ellos querían retroceder para ver dónde se ocultaba, y en el sendero angosto se formó una confusión y un desorden de gritos, de órdenes y contraórdenes, de inculpaciones recíprocas, mientras corrían a todos los huecos y cuevas, pensando encontrarlo escondido en algún lugar secreto. Con las antorchas iluminaban todos los rincones y corrían peligro de romperse el pescuezo, bajando y subiendo por los riscos en busca de Jesús. Terminaron por insultarse unos a otros, culpándose de haberlo dejado escapar. Finalmente se dieron por vencidos y se volvieron calladitos a la ciudad. Jesús ya hacía tiempo que estaba fuera de la ciudad, de modo que tuvieron un nuevo desengaño al custodiar las laderas de las montañas y las salidas de la ciudad. Al regresar quisieron justificar su fracaso diciendo: «Ya veis qué hombre es este, un hombre entregado a la magia, un endemoniado. El diablo le ha ayudado. Ahora aparecerá en otro rincón del país para perturbar allí el orden y causar trastorno». A sus discípulos ya les había dicho Jesús que abandonasen la ciudad de Nazaret y le esperasen en un determinado lugar camino de Tarichea. Saturnino y otros discípulos habían sido citados también en este lugar. A la alborada se encontraron todos juntos con Jesús y descansaron en un valle solitario. Saturnino había traído panes y miel. Jesús habló de los sucesos de Nazaret, mandándoles mantenerse serenos y callados para no estorbar su futura misión. Luego anduvieron por sendas solitarias junto a algunas ciudades, a través de valles, hacia la desembocadura del Jordán en el mar de Galilea. Había una gran ciudad al pie de una montaña, al extremo sur del mar de la Galilea, no lejos de la desembocadura del Jordán, en una especie de península. Había un gran puente y un dique para entrar en la ciudad. Entre la ciudad y el mar se extendía una faja de tierra con suave pendiente cubierta de verdor. La ciudad se llama Tarichea. یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا
یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا